Bueno, y aquí estamos en la 99.9, transitando esta mañana en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a conversar ahora de un tema, bueno, que tiene que ver con la energía eléctrica, pero también tiene que ver con el tema del uso del agua, ese recurso tan abundante, pero a la vez tan escaso, y las cuestiones que hacen de esto a partir de Argentina. Entre las décadas del 30 y del 80 tuvo una gran actividad en inversión en represas hidroeléctricas. Esto tiene derivaciones de tipo ambiental, tiene por supuesto las implicaciones energéticas propias. En 2023 se van a cumplir 30 años de las concesiones hidroeléctricas a privados iniciadas durante el gobierno de Menem. Hay debates al respecto de qué ocurrirá, si habrá nuevamente administración pública, privada, nacional, provincial. Bueno, un poco para hablar y entender de todo esto que se viene en un contexto donde la cuestión energética es central en la discusión global, está Federico Horn. Federico, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, un gusto. Igualmente, igualmente. Usted hace un planteo en un artículo de su autoría que al respecto del vencimiento de las concesiones daría tiempo para planificar el uso del agua. El uso del agua en Comahue, en particular a donde usted se refiere, en Patagonia, es un tema central. Cuénteme su pensamiento o idea de desarrollo a este respecto. Sí, justamente, mire, yo pertenezco a un grupo de gente colega que están, digamos, preocupados por este asunto. Nos dedicamos a los recursos hídricos y de alguna manera dentro de la Universidad del Comahue hemos tenido reuniones y demás y debatiendo este tipo de cuestiones, a veces con la contaminación y esta vez con la concesión de las hidroeléctricas. Nuestro pensamiento es que de alguna manera tenemos que tener en claro en qué vamos a utilizar el agua, y eso es lo que hago un poco de énfasis en el artículo. En este momento hay un debate, como decías recién, entre los posibles destinos que tienen las futuras concesiones. La provincia, por un lado, está queriendo tener injerencia en las decisiones, y Nación, que es la dueña de las hidroeléctricas, de alguna manera está ejerciendo ese poder. A nosotros nos preocupa también, digamos, esto es un planteo que se está negociando y hay comisiones y demás que están trabajando, pero nos parece que es muy importante que se planifique qué se va a hacer con el agua, puesto que 30 años de concesión o periodos largos de concesión de alguna manera inhabilitan que se pueda cambiar fácilmente las normas de operación de los embalses. Las normas de operación son la forma que tiene digamos, quien controla los embalses de compatibilizar la oferta hidrológica con la demanda, y la demanda tiene que ver con los usos y los propósitos de las presas, que fueron concebidas como multipropósito, lo cual significa contención de crecidas, uso urbano prioritario, riego, industrial y hidroelectricidad en último término. Entonces nos estamos dando cuenta que la cuenca del Río Negro, ¿cierto?, está en este momento volcando 900 metros cúbicos por segundo al mar sin utilizarse, hay muchas tierras disponibles, hay muchos destinos posibles del agua, hay proyectos formulados hace tiempo que derivan el agua del río Limay, por ejemplo, a San Antonio Este, y crean un tercer valle en el Río Negro, que es el Colorado, el Negro y este tercer valle, etcétera. Entonces, creo que es muy importante planificar el uso del agua, y eso sí es un deber de las provincias, creo yo, porque son dueñas del recurso, como establece la Constitución del 94, y tienen la obligación de definir cuál es el futuro uso del agua, no en el plazo inmediato, en el corto plazo, en el largo plazo, ¿cierto? Claro. Y sujeta encima a los escenarios climáticos diversos, todos, digamos, de alguna manera nocivos, que se plantean para adelante, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué situaciones distintas a uno y otro lado de la cordillera? Si bien hace
Unos días hubo lluvias muy impactantes, impresionantes en Chile. Vienen atravesando 4 años de sequía y de restricción hídrica. De nuestro lado, digamos, las cosas están diferentes, pero a la vez, por lo que usted describe, como el propósito de las concesiones de represas ha sido fundamentalmente producir energía eléctrica, evidentemente eso dejó en un segundo plano la cuestión del cuidado, control del agua, ¿no? Justamente, si bien fueron concebidas como multipropósito, la operación que se hace de las mismas está optimizando básicamente la producción energética. No digo que sea la primera prioridad, porque la primera prioridad es contención de crecidas, y eso de alguna manera es la seguridad que tenemos todos los habitantes aguas abajo de las represas de vivir tranquilos, ¿cierto? Pero en segundo lugar, hidroelectricidad, lo cual, digamos, si se sigue así los próximos 30 años, y estamos desperdiciando posibilidades potenciales de hacer otro uso del agua. Fíjese, hay más de 1 millón de hectáreas regables quiero decir, aptas para ser regadas en la provincia de Río Negro, un poco menos en Neuquén, pero también los hay. Entonces, de alguna manera tenemos que ir pensando cuál va a ser el uso del agua, qué deberíamos tratar de hacer en la Patagonia Norte como desarrollo, en paralelo con pensar quién se queda con el manejo y la administración de los fondos de las hidroeléctricas, ¿cierto? Claro. Bueno, ahí va a venir un gran debate, en definitiva, justamente lo plantea usted, ¿no? Si esto va a volver a administración del Estado o va a haber una revalidación de la concesión. Exactamente, bueno, ese es un debate en gestación, ¿cierto? Se está en plena discusión, público, privado, provincial, nacional, y bueno, cada uno con sus argumentos. La provincia establece que a partir de la Constitución del 94 es dueño de los recursos, quiere incidir en la tarifa local de la energía. Históricamente hubo una tarifa Comahue, que después se anuló, ¿cierto? Donde tenía algunas ventajas la gente del Comahue. Bueno, en realidad el argumento es: estamos pagando el transporte de energía desde Seiza hasta Neuquén, por decirlo de algún modo, Alto Valle, y sin embargo estamos produciendo acá. Porque el punto cero parece ser es Buenos Aires, es una estación transformadora importante, grande, y no, por ejemplo, el Chocón, que es la última de las presas sobre el Limay. Sí. Y además las provincias quieren tener decisión sobre la concesión, ¿cierto? Si se establece una concesión a manos privadas, yo supongo que tendrá que tener o querrá tener injerencia. Y por otro lado, Naciones es la dueña de las obras y quien la concedió, por lo tanto el retorno de la concesión tiene, a la final de la concesión tiene que volver a la Nación, ¿cierto? Bueno, claro. Ahí se está debatiendo eso. Son, digamos, aspectos que tienen que ver con las instituciones, con la política, por supuesto, y lo jurídico, ¿cierto? Porque está basado en lo que establecen las leyes. Sí, bueno, ahí básicamente, digo, el primer marco es ese, está claro. Desde el punto de vista de la mirada de la cuestión ambiental, ¿es mucho lo que se puede mejorar en el conocimiento que hay hoy del manejo de aguas? Y lo que ha ocurrido es lo siguiente: en estos últimos 30 años han habido cambios importantes en el comportamiento de la cuenca, claro, y posiblemente en las características de las lluvias. Como bien decías, han habido sequías importantes, han habido eventos de crecidas muy importantes, sobre el río Neuquén, por ejemplo, que han cambiado un parámetro que se llama caudal máximo probable, que estaba en 4.000 y ahora está en 25.000 metros cúbicos por segundo, porque son estadísticas que se hacen sobre registros de caudales, y como hemos tenido una crecida de 11.000 metros cúbicos hace unos años, ha cambiado este parámetro, y eso, digamos, junto con
la mirada que tenemos de lo ambiental ahora con respecto a hace 30 o 50 años cuando se concibieron las presas, y el aumento de población y el manejo que se hace de los ríos con respecto a los volcados de efluentes urbanos, por ejemplo, claro, han hecho que tengamos otro tipo de análisis sobre cómo manejar los embalses y los caudales de los ríos abajo las presas, ¿cierto? Además de lo que estoy diciendo, que podríamos regar, podríamos derivar agua y desarrollar tremendamente otras zonas de Río Negro muy desertificadas, por ejemplo. Claro. Bueno, ahí me parece que hay mucho balance que encontrar, ¿no? Porque lo que yo sigo, por ejemplo, las afectaciones que cíclicamente tiene la producción frutícola, ¿no? Donde de pronto hay a años excelentes le siguen años en donde directamente hay que tirarlo todo porque no vale nada, ¿no? Sí, están las fluctuaciones del mercado, ¿sí? Las fluctuaciones del mercado que tienen también explicaciones por otro lado, tiene que ver con la concentración, con la cadena de valores, con un montón de cosas que hacen fluctuar tremendamente el valor de los productos agrícolas, ¿cierto? Claro. Pero yo insisto, creo que las provincias tendrían que abocar parte de sus equipos técnicos a planificar cómo va a usar el agua en el futuro, ¿cierto? Somos muy privilegiados. El Río Negro es un río muy caudaloso que atraviesa una zona muy árida y que lo estamos desaprovechando muchísimo, digamos. Uh-huh. No es el caso de Mendoza, por ejemplo, ni las provincias cuyanas, y La Rioja también, que hasta la última gota la aprovechan exhaustivamente, mejoran el manejo del agua de riego, etcétera, etcétera, ¿cierto? No es el caso, por ejemplo, de la provincia de Río Negro, para nada. Claro. Bueno, hay mucho que aprender ahí, por suerte mucho de lo que hay para aprender está dentro del territorio argentino, así que debiera ser hasta una interacción de actores públicos en una y otra provincia al respecto de esto, ¿no? Sí, yo creo que sí, que tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que aplicar el conocimiento que ya tenemos. Como le decía, hay una serie de proyectos esbozados a diferentes niveles, algunos como anteproyectos, otros a nivel de idea, otros como proyectos cuasi terminados, que se han hecho durante los últimos 70, 80 años, muy interesantes, digamos, que fueron por ahí desechados por razones muy circunstanciales del momento y que ahora podrían perfectamente reanalizarse y pensar en que eso puede ser parte del desarrollo del norte de la Patagonia, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y bueno, veremos. Otra cosa entonces que me parece es, tenemos recursos humanos en Argentina suficientemente capaces y conocedores de lo que está pasando y cómo se podría aprovechar, y sin embargo uno escucha por ahí que parte de los decisores se quedan deslumbrados cuando van a Israel, que es un país que tiene otro absolutamente perfil distinto que el nuestro, inaplicable, digamos, sus enfoques normativas y demás a nuestro país, y bueno, esas cosas llaman la atención también. Bueno, ahí hay un tema, mire, es la primera vez que nosotros conversamos, pero yo digo siempre que si INVAP estuviera en el Silicon Valley, habría notas todos los días sobre INVAP. Pero es una especie de rémora intelectual rara que hay en Argentina con respecto de eso. Muy rara. Sí, exactamente. Miramos mucho para afuera, no creo yo, no, en mi punto de vista, ya es algo personal. Creo que no estamos utilizando sabiamente el conocimiento que se tiene, no está plasmado en la realidad que tenemos. Sí, bueno, yo creo que mucho sí y mucho falta por hacer, y también me parece que el sector científico argentino tiene que darse todavía una vuelta de tuerca en cómo presentarse y cómo venderse. Los mismos investigadores, científicos, creadores que a lo mejor no se animan a hacer un roadshow para presentar lo suyo acá, después van y hacen arman un unicornio, una tech y aparecen en el panel tecnológico de Wall Street, ¿no? Es
Es un temita que tiene como muchas aristas en realidad. Bueno, le agradezco enormemente el tiempo y la ilustración al respecto de estos temas. Que tenga una buena jornada, muy amable. No estoy escuchando bien, por favor. No, le decía que le agradezco enormemente el tiempo, Federico, que nos ha dedicado y la ilustración ha sido un placer. Estamos a la orden. Muy bien, muchísimas gracias. Federico Horn es doctor en Ingeniería Ambiental y Civil, director del Instituto de Tierras, Agua y Medio Ambiente de la Universidad Nacional del Comahue. Estamos hablando de esto, de un bien escaso que Argentina tiene en abundancia, donde hay mucho trabajo para hacer. Un tema que vamos a tratar, la empresa estatal BEN, contratista principal de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, para el desarrollo del proyecto Tronador, nuestra lanzadera espacial, firmó un acuerdo con la empresa finlandesa Re-Orbit para fabricar y exportar satélites desde su sede en la provincia de Córdoba. El sector científico, con todo lo que falta por hacer, sigue dando muy buenas noticias. Ya continuamos.